Bienvenidos. Están como viejitos. Están como viejitos. El trámite va a estar un poquito atrasado. Bueno. Ok, buenas tardes y bienvenidos a Calvary ATX, Calvario ATX, una iglesia parte de Capilla Calvario. Si es tu primera vez, bienvenidos y estamos muy contentos que están acá con nosotros. En Calvario simplemente enseñamos la Biblia versículo por versículo para que puedas crecer como discípulo de Jesucristo. Ahora, si usted no conoce a Jesús, nuestra oración es que a través de su palabra puedas encontrarlo, experimentar su gracia y caminar en su paz y poder. No tenemos anuncios, ya cuando viene la Pascua, ya viene el mes que viene. Sigan orando mientras buscamos nuestro nuevo lugar para la iglesia. Mañana vamos a mirar a otro lugar. Todavía tenemos el list del otro lugar acá a la vuelta, pero que sea la voluntad de Dios y su paz. Nuestra promesa de hoy, el número 148, viene de Proverbios 3:24, que dice: mi carne y mi corazón podrán desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Ciertamente Él se burla de los escarcedores, pero da gracia a los humildes. El orgullo lleva a la aflicción de Dios, pero la humildad abre la puerta a su gracia. Cuando nos exaltamos encontramos resistencia, pero cuando caminamos en humildad recibimos su favor. El mundo puede celebrar la arrogancia, pero Dios levanta a aquellos que reconocen necesidad de Él. Esta semana eligen la humildad y observan cómo su gracia te encuentra en cada situación. Oremos antes de estar en nuestro estudio en Romanos 9:6 al 18. Padre, te damos muchas gracias, Señor, que estamos acá, que los escogiste, los amaste y los tienes vivos para este tiempo. No fue un equivoco, Señor, pero los tienes acá por propósito, Señor, para hacer tu voluntad. Que seamos una luz en las tinieblas, Señor. Ayúdanos a alcanzar a nuestra comunidad, a seguirte a ti siempre, Señor, y que entreguemos nuestro corazón, todas nuestras cargas, las traemos a tus pies, Señor. Que siempre busquemos de ti y los humillamos antes de ti, Señor. Sabemos que la carne quiere luchar contra nosotros, pero acá estamos, Padre, para engrandecer en tu majestad, Señor, en tu presencia, en tu palabra. Ayúdanos a entender lo que vamos a escuchar hoy y que penetre el corazón. Damos toda la gloria a ti, Señor. Amén y amén. Ok. El título de nuestro mensaje de hoy se llama La lección soberana de Dios. Y seguimos nuestra serie. ¿Ha reemplazado la iglesia de Israel? Una de las preguntas más controvertidas en la teología cristiana es: ¿ha reemplazado la iglesia a Israel? Muchos hoy dicen que las promesas de Dios a Israel se cumplen en la iglesia. Otros dicen que no, que Israel todavía tiene un futuro profético en el plan de Dios. Pero no importa lo que nosotros pensamos. ¿Qué dice la Biblia?
Al entrar en Romanos 9:6, nos enfrentaremos a una verdadera doctrina crucial, la elección soberana de Dios. ¿Estoy diciendo esa palabra bien? Soberana. Soberano. Okay. Pablo comienza este capítulo con una profunda pesar por su pueblo, Israel. Él sabe que las promesas de Dios son seguras. Sin embargo, muchos israelitas han rechazado al Mesías. ¿Significa esto que la palabra de Dios ha fallado? Pablo responde enfáticamente, claro que no. La fidelidad de Dios no depende de la respuesta humana. Su plan soberano permanece inmutable. Este pasaje es una de las discusiones teológicas más desafiantes en la Biblia. Nos obliga a confrontar la soberanía de Dios, la elección y la misericordia. Estas no son solo ideas abstractas, moldan nuestra comprensión de la salvación, la gracia y nuestro papel en el plan de Dios. Pero por eso es que la doctrina es importante. Pablo le hace recordar a Timoteo y a Tito que la doctrina correcta es esencial, porque la doctrina errónea conduce a una mala comprensión de la naturaleza de Dios. En 1 Timoteo, Pablo le escribe en el capítulo 4, le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oirán. Hay una responsabilidad muy grande en un pastor en lo que enseña, porque no solamente es para cuidarse a uno, sino a los que están escuchando. También a Tito le dice, estas son las cartas pastorales. En 1 Tito, en capítulo 1:9, le dice, remitedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también puedan exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. La mala doctrina siempre es el resultado de una mala comprensión de la naturaleza de Dios. Las próximas semanas serán cruciales porque muchos han pervertido lo que Pablo escribe. Algunos enseñan que Dios ha abandonado a Israel, mientras que otros distorsionan la doctrina de la elección. Debemos estar equipados para defender la verdad, no solo contra falsos maestros con credenciales académicos, sino también contra predicadores carismáticos y motivacionales cuyas palabras suenan bien, pero contradicen la palabra de Dios. Como el tema del Espíritu Santo que vamos a cubrir la semana que viene, como les prometí. Ahora, leamos primero el versículo 6 para entrar a nuestro estudio esta tarde. Y dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Muchos hoy malinterpretan Romanos 9:6. Algunos usan este versículo como prueba de que la iglesia ha reemplazado a Israel. Pero esta idea no se originó con Pablo. Se desarrolló siglos después a través de cambios teológicos en la historia de la iglesia. No sé si a usted le gusta la historia, pero vamos a ir a sumergirnos al principio de las teologías del reemplazo en la historia de la iglesia. En los primeros siglos de la iglesia, los teológicos luchaban con la realidad de que la mayoría de los judíos rechazaban a Jesús como el Mesías. De la iglesia tradicional dice, no, fueron los judíos los que mataron a Jesús y han rechazado. Pero los que ha escogido a Roma, al Papa, a la iglesia, como reemplazando a Israel. Algunos comenzaron a enseñar que debido a que Israel rechazó a Cristo, Dios había rechazado a Israel. ¡Wow! Líderes de la iglesia primitiva como Ignacio, Justín Mártir y Orígenes empezaron a espiritualizar las promesas de Israel, afirmando que la iglesia ahora era el verdadero Israel. Entonces vino Agustín
el año 400 después de Cristo, uno de los teólogos más influyentes de la historia, enseñado firmemente que la iglesia había reemplazado a Israel. Según él, la tierra y el reino y las promesas, todo ahora se cumple exclusivamente en la iglesia de Cristo y claro, en Roma, donde está el Papa. Pero la idea no se detuvo ahí. Cuando surgió la Reforma Protestante en el siglo XVI o 1600, no sé cómo decirlo en español, Juan Calvino desarrolló aún más la teología de Agustín, formando lo que ahora conocemos como la teología del pacto. Calvino afirmó que los judíos podían ser salvos individualmente, pero rechazó la idea de una restauración nacional de Israel. Sus seguidores formalizaron esta creación en la Confesión de Westminster en 1646, estableciendo la teología de reemplazo como doctrina oficial del protestantismo reformado. E incluso hoy hay muchas denominaciones protestantes principales. Está en los evangélicos luteranos de América. Está la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos. Y tenemos las iglesias United Methodist, no sé cómo se dice. Metodistas. ¿Cómo se dice? Metodistas Unidos. Metodistas Unidos. Y incluso algunos bautistas reformados que todavía enseñan esto, que la iglesia ha reemplazado a Israel. Argumentando que Romanos 9:6 prueba que Israel ya no tiene un papel nacional ni profético. Pero, eso es lo que dice, eso es lo que está diciendo Pablo acá. Si leemos el pasaje en su contexto, veremos algo completamente diferente. Pablo no está reemplazando a Israel, sino explicando por qué no todos los que son en nacimiento de Israel pertenecen al remanente espiritual de Dios. Pablo hace una distinción entre de Israel étnico, toda la nación, y el remanente fiel, los que verdaderamente forman parte del pueblo del pacto de Dios. Recuerden que en Israel uno es judío, pero no quiere decir que es religioso, ni sigue el budismo. No, pueden ser seculares. Eso no es algo nuevo en las escrituras, esto es parte del remanente. A lo largo de la historia, no todos los israelitas fueron parte del remanente fiel de Dios. En tiempos de Elías, solo un remanente permaneció fiel. En 1 Reyes 19-18 y Romanos 11:5. En los días de Isaías, Dios preservó un pequeño remanente de entre Israel. Isaías 10:21. Y en los tiempos de Pablo, solo aquellos que pusieron su fe en Jesús eran parte del pueblo escogido de Israel. Si en Romanos 9:6 significara que Israel ha sido reemplazado, Pablo se estaría contradiciendo 2 capítulos después. Porque en Romanos 11, Pablo declaró con toda claridad, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita. Romanos 11:1. Pablo está dejando claro que las promesas de Dios a Israel siguen intactas. Así como Dios escogió a Isaías sobre Ismael y Jacob sobre Isaac, Él ha preservado un remanente dentro de Israel y cumplirá sus promesas a la nación. Por eso es tan importante una interpretación literal y consistente de las Escrituras. Las promesas de Dios a Abraham, Isaías y Jacob siguen vigantes. No todos los judíos han aceptado a Jesús como el Mesías hoy, pero la fidelidad de Dios permanece firme. Y Dios cumplirá su plan para Israel. Es su gente escogida. Romanos 9 no trata de reemplazar a Israel, trata del plan soberano de Dios para Israel, tanto el pasado como en el futuro.
Veamos los hijos de la promesa en el versículo 7 a 9. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaías te será llamado descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de las promesas es esta: pero este tiempo vendrá y tendrá un hijo. Lo que vamos a ver acá es que la elección no se basa en un linaje humano. Pablo continúa su argumento de Romanos 9:6, mostrando que nacer en la familia correcta no garantiza ser parte del pueblo del pacto de Dios. Esta es una verdad que Pablo ya explicó en Romanos 2:25 al 29. Existe una diferencia entre la descendencia natural de Abraham y los hijos espirituales de Abraham. Abraham tuvo dos hijos, Ismael con Agar, su primogénito según la carne, Isaías con Sara, el hijo de la promesa. Si se tratará solo de la descendencia, tratará solo de la descendencia natural, Ismael había sido el heredero. Pero Dios dejó claro que la promesa vendrá por Isaías. En Isaías en Isaías te será llamado descendencia, Génesis 21:12. La promesa de Dios no depende del linaje humano ni del esfuerzo personal, sino de su elección soberana. Pablo usa los hijos de Abraham para ilustrar este principio. Ismael nació por esfuerzo humano. Abraham y Sara intentaron cumplir la promesa de Dios por sus propios medios. Isaías nació por intervención divina. Sara era estéril y solo Dios pudo cumplir la promesa cuando tenía 90 años. Imagínense eso. Esto debe darnos consuelo. Muchos de nosotros tenemos Ismaeles en nuestras vidas, la carne. Cosas que hicimos en nuestra propia fuerza, tratando de ayudar a Dios a cumplir su plan. Como dice mi tío, Dios ayuda a los que se ayudan. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Ninguna parte de la Biblia va a encontrar ese versículo. Pero Dios no reconoció a Ismael como el hijo de la promesa. Dios probó a Abraham en Génesis 22, pero ni siquiera mencionó a Ismael. ¿Qué dijo? Toma ahora tu hijo, tu único, Isaías, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah. Abraham, como muchos de nosotros, quería que sus propios esfuerzos fueran bendecidos. Cuando Dios reafirmó la promesa de Isaías, Abraham clamó: ojalá Ismael vive delante de ti, en Génesis 17:18. Este es un retrato de nosotros hoy. ¿Cuántas veces decimos: Señor, bendice mis esfuerzos carnales? Sé que lo hice en mi propia fuerza, pero bendícelo de todas maneras. Pero Dios no obra a través de Ismael. El plan de Dios nunca se cumple a través de la carne, siempre es por su elección soberana. Como cristianos, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? No todos los que dicen que ser cristianos son salvos. Déjame, yo les explico. El punto de Pablo es claro. No todos los descendientes de Abraham son verdaderos hijos de la promesa. De la misma manera, no todos los que se llaman cristianos realmente pertenecen a Cristo. ¡Wow! ¿Están escuchando? Muchos llevan la etiqueta de cristianos, pero viven para satisfacer sus propios deseos. Aún gente que se monta detrás del púlpito. Muchos crecerán en la iglesia, pero nunca han nacido de nuevo. Y muchos profesan a Cristo con su boca, pero lo niegan con su vida. Y Jesús nos advierte de esto en Mateo 7:21.
No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Las cosas están serias. Miren a otro ejemplo bíblico. Judas estaba cerca de Cristo, pero nunca en Cristo. Déjenme les explico. Judas es el ejemplo supremo de esta realidad. Caminó con Jesús durante años, vio los milagros, participó en el ministerio, pero al final traicionó a Jesús. ¿Por qué? Porque su corazón nunca fue transformado. Estuvo cerca de Cristo, pero nunca en Cristo. ¿Y usted? ¿A dónde estás? Galatas 3, 28 y 29 nos hace recordar: ya no hay judío ni griego, porque todos vosotros sos uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sos de Cristo, ciertamente del linaje de Abraham sos y heredores según la promesa. La salvación no se trata de haber nacido en la familia correcta, se trata de haber nacido de nuevo en Cristo Jesús. Muchos usan el nombre de Cristo, pero no pertenecen a el verdadero linaje de Jesús. La advertencia de Pablo es clara: no todos los que son de Israel son Israel. La pregunta no es que si creciste en la iglesia, que si vas todos los sábados, o que si dijiste una oración una vez, que porque te fuiste al altar y hiciste la oración. No. La pregunta es: ¿has nacido de nuevo? ¿Y es Dios verdaderamente gobierna tu vida? Es responder y caminar. Leamos el versículo 10 al 12. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaías nuestro padre, pues no había aún nacido ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permanecería, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Después de ilustrar la lección de Dios con Isaías sobre Israel, Pablo ahora presenta otro ejemplo clave: Jacob, Iso y Usa. A la diferencia de Ismael y Isaac, que tenían madres diferentes, Jacob y Uso eran gemelos y tenían los mismos padres. Sí, la elección de Dios dependería solo del linaje físico. Isaac, como primogénito, debía haber sido elegido. Pero Dios escogió a Jacob. Pablo dice claramente en el versículo 11 que la elección de Dios ocurrió antes de que nacieran los gemelos, antes de que hubieran hecho bien o mal. Su elección no depende de sus obras, esfuerzos o méritos. Yo sé lo que están pensando, y Pablo ya entiende también. Algunas personas leen Romanos 9 y 12 y se asumen que Dios escogió a Jacob y rechazó a Isaac sin razón alguna. ¿Sí o no? Si somos honestos. Pero eso no es quién es Dios. Por eso es que estamos leyendo la palabra del Señor, para que conozcamos su naturaleza. La soberanía de Dios siempre es consciente con su sabiduría y justicia. Dios no elige al azar, Él elige correctamente. Dios conoce el corazón de Isaac antes de que naciera. Isaac despreció su primogenitura en Génesis 25:34. Eligió los deseos carnales sobre las promesas de Dios. Jacob, aunque imperfecto, valoraba las cosas de Dios. Cuando Dios declaró algo antes de que sucede, Él no es la causa, sino que lo revela del antemano. Dios está fuera del tiempo y ve el fin desde el principio.
¿Qué unción lo proveerá desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho? Isaías 46:10. La elección de Dios no es una reacción a nuestras decisiones, pero tampoco anula la responsabilidad humana. Libremente escogió un plato de lentejas sobre su primogenitura. Dios sobrenaturalmente escogió a Jacob para llevar a la promesa. La elección de Dios por Jacob fue definitiva, porque Jacob se convirtió en Israel, que significa ser gobernado por Dios. Porque irrevocados son los dones y el llamamiento de Dios, Romanos 11:29. Este debe consolarlos. Así como Dios nunca abandonó a Jacob, Israel, Él nunca abandonará a Israel ni a nosotros. Dios guarda sus promesas a ti y a mí por la misma razón que las guarda a Jacob. Él sabe que nos convertimos en sus hijos. Él sabía. Y el Padre ama a sus hijos. Ahora la pregunta es, ¿y usted qué va a escoger? Isa fue gobernado por su carne, los deseos, los lujos, los carros, las mujeres, el dinero, las fantasías. ¿Y usted qué desea? Jacob, aunque con fallas, fue gobernado por Dios. Luchaba con Dios. La pregunta es, ¿qué vas a escoger? ¿Cambiarás tu herencia en Cristo por satisfacción temporal? ¿Valorarás las cosas de Dios o vivir solo por los deseos de la carne? Por el dinero, los placeres. ¿Dios gobernía tu vida o tus deseos te controlan? Pablo nos hace recordar que la elección de Dios no tiene nada que ver con el esfuerzo humano, sino todo que ver con su propósito soberano. Dice esto en el versículo 13: como está escrito, a Jacob amé, mas a Israel aborrecí o odié. Odia a Dios a Isaías y a Iso. Esa es una pregunta con la muchos luchan. Y alguna vez te lo han preguntado. Y no estás solo, porque hay muchos que dicen, ¿cómo es que puede odiar el Señor? El gran predicador Charles Spurgeon contó una historia sobre este versículo. Una mujer le dijo, no puedo entender por qué Dios dijo que odiaba a Isó. Y Spurgeon respondió, eso no es mi dificultad, señora. Mi problema es entender cómo Dios pudo amar a Jacob. Esta frase, ¿pero qué significa esta palabra odiar o aborrecer? Esta frase es una cita de Malaquías 1, 2-3 y se refiere a naciones, no a individuos. Israel, los descendientes de Jacob, y Edom, los descendientes de Iso. La palabra aborrecer o odio acá no significa un odio emocional, sino un rechazo en términos de elección divina. Vemos el mismo uso de la palabra aborrecer en Lucas 14:26, donde Jesús dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer y hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Jesús no está mandando a odiarnos a nuestra familia, sino que debemos amarlo a Él sobre todas las cosas. Lo mismo ocurre aquí. Dios aborreció a Iso en el sentido de que no eligió a Edom para la promesa del pacto. Eligió a Israel, a Jacob.
Pablo estaba hablando de los descendientes de Jacob y Isaac. Los descendientes de Jacob se convirtieron en Israel, el pueblo del pacto de Dios, la línea del Mesías, siempre atacada por el enemigo. Los descendientes de Isaac se convirtieron en Edom, una nación que se rebeló contra Dios y se opuso a Israel. El libro de Abdías y Salmo 137:7 describen cómo Edom se alegró cuando Israel fue atacado. Edom representa una nación en rebelión contra Dios. Dios no rechazó abiertamente a Isaac. La hostilidad continua de Edom contra Israel demostró que no deseaban ser parte del pacto de Dios. Sabemos que en Juan 3 dice que Dios ama al mundo entero, incluyendo a los pecadores. Entonces, ¿cómo reconciliamos esto con Romanos 9:13? La verdad es que Isaac rechazó a Dios primero. Hebreos 12:16 nos dice que Isaac menospreció su primogenitura, la cambió por un plato de lentejas, no un sancocho, no una filet mignon, por un plato de lentejas. Isaac fue gobernado por la carne. No le importaban las promesas de Dios. Jacob, a pesar de sus fallas, deseaba la bendición de Dios. Dios sabía esto antes de que nacieran. Su elección de Jacob no fue basada en obras, pero sí fue contraste con su conocimiento previo. Acá hay una advertencia para nosotros que quiero explicar. Una arrogancia espiritual. No es un espíritu de arrogancia, como algunos dicen, no. Una arrogancia espiritual, algo diferente. Existe una mentalidad peligrosa que se infiltra en la teología. Pensar que porque somos algo somos mejores o más dignos. Creer que porque Israel rechazó a Cristo, la iglesia es ahora Israel espiritual y más merecedora del amor de Dios. Pero eso no es el corazón de Dios. Así como Jacob no merece el amor de Dios, nosotros tampoco lo merecemos. Fuimos salvados por gracia, no por nada en nosotros. Dios nos amó cuando aún éramos sus enemigos, Romanos 5:8-10. No somos mejores que los que están perdidos. La diferencia entre nosotros y el mundo no es que seamos más justos, es que recibimos la gracia de Dios. Por eso es que somos justos, no por nada que hicimos nosotros. Entonces, si no conoces al Señor, o no estás caminando, o estás jugando o pretendiendo ser cristiano, ¿qué vas a hacer? La pregunta real no es ¿por qué Dios odió a Isaac? La pregunta real es ¿por qué Dios ama a Jacob? Y lo mismo es cierto hoy. El amor de Dios está disponible para todos, pero no todos lo recibirán. Algunos como Jacob se aferrían a la bendición de Dios, aún en su debilidad. Otros, como Isaac, la cambiaron por las cosas de este mundo. La decisión es tuya. ¿Aceptarás el amor de Dios o lo rechazarás como hizo Isaac? Sigamos en el versículo 14-17. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. ¿Estás loco? Pues a Moisés dice, tendrá misericordia el que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quería ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice, Faraón, para esto mismo te ha llevado para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciada por toda la tierra. Pablo anticipa una adhesión a la doctrina de la elección.
Usted me puede corregir, está bien. Yo no me pongo bravo. Usted me puede decir si lo estoy pronunciando mal. Esaú. Isaú. Esaú. Esaú, ¿sí? Todo esperó hasta mitad del sermón para corregirme. No, está bien, está bien. Yo no me ofendo, no me da pena. Si Dios escoge a uno y a no a otro, no es eso injusto. Su respuesta es continuando en ninguna manera. Vivimos en una cultura que cree merecernos todo porque somos buenas personas, decimos. Pero no hay nadie bueno. Pablo nos hace ver la realidad. La pregunta es, ¿por qué Dios no salva a todos? No, la pregunta es, ¿por qué Dios salva a alguien en absoluto? Eso es increíble. Si Dios actuara solo con la base de la injusticia, nadie sería salvo. Todos merecemos condenación. El infierno, no misericordia. Pablo cita a Éxodo 33:19, donde Dios declara su derecho a mostrar misericordia. El contexto, el incidente del becerro de oro. Mientras Moisés recibía la ley en el monte Sinón, los 10 mandamientos, el pueblo de Israel se entregó a la idolatría, fabricando un becerro de oro y adorándolo. Por derecho, Dios debiera destruirlos a todos, incluso a Aarón, el hermano de Moisés. Pero en lugar de eso, los perdonó y solamente mató a 3,000. No porque la merecía, sino por su misericordia. Éxodo 31 dice: tendré misericordia de quien yo tenga misericordia y me compadeceré de aquel del que yo me compadezca. Este es el fundamento de la elección. La misericordia es de Dios para dar, no nuestra para exigirla. Pablo luego cita a Éxodo 9:16, mostrando cómo Dios usó a Faraón para mostrar su poder. La historia de Faraón es crucial porque no enseña cómo operan la soberanía de Dios y la responsabilidad humana juntas. Siempre hay un campamento. ¿A dónde está la responsabilidad? Yo estoy de parte de la responsabilidad humana. Y hay otro que dice, no, es la elección y soberanía de Dios. Pero la palabra del Señor habla de los dos. Es el problema. Por eso es que hay que enseñar la palabra versículo por versículo para poder entenderla en contexto. Faraón primero endureció su propio corazón. Luego Dios endureció aún más su corazón. Ahorita voy a explicar más sobre ejemplos de eso. Dios no hizo que Faraón fuera malvado. Faraón ya era rebelde. Dios simplemente confirmó su rebelión y lo usó como instrumento de juicio. Pablo hace el punto clave en versículo 16. Así que no dependan del que quiera, ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. La misericordia no depende de nuestro esfuerzo, del que quiera. La misericordia no depende de nuestras obras, del que corre. La misericordia es un acto soberano de Dios. Si la misericordia fuera algo que ganamos, dijeras de ser misericordia y se convertiría en salario. Algo que mereces porque trabajaste por ella. Pero Dios da misericordia porque le place hacerlo. Tiene placer darte la misericordia, porque esa es la naturaleza de nuestro Señor. Cuando le placiste a Dios, ¿cuándo le placiste a Dios dar misericordia? Tener misericordia es lo que Dios quiere hacer. La elección nunca trata de que Dios se deleite en condenar a la gente al infierno. En ninguna parte de la Biblia se habla de la elección en términos de condenación, sino solo en términos de misericordia. Pablo aclara esto en Romanos 8, 29 y 30. Dios conoció de antemano, no solo por previo, sino por
que puso su amor sobre los suyos. Él predestinó según su propósito. Y Él llamó, justifica y glorifica, dice la palabra del Señor. Romanos 8:3 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó, y a los que predestinó a esos también llamó, y a los que llamó a esos también justificó, y a los que justificó a esos también glorificó. Es el trabajo del Señor, Él es el que empezó y termina el trabajo. Esto no está basado en la fe prevista. Dios elige libremente según su voluntad. El maestro de Warren Wiersbe lo explica de esta manera. Trata de explicar la lección y perderás tu mente, pero trata de explicarla para afuera, que no hiciste, y perderás tu alma. La elección de Dios es un misterio, pero una cosa es clara: Dios siempre es justo. Este pasaje nos obliga a comportar una dura realidad. Si Dios no salvara a nadie, seguiría siendo justo porque es Dios. Esa es la realidad. Pero porque salva a algunos, Él es a la misma vez justo y misericordioso. Puede que no entendamos todas las decisiones de Dios, pero no estamos en posición de acusarlo de injusticia. La pregunta es, ¿confías en la justicia de Dios aun cuando no lo comprendas por completo? Llegamos a nuestro último versículo de hoy, el versículo 18. Dios endurece a quien quiera. ¿De pronto a ustedes no les gusta eso? Versículo 18 dice, de manera que de quien quiera tiene misericordia, y al que quiera endurecer, endurece. Pablo concluye esta sección afirmando que las acciones de Dios están completamente dentro de su voluntad soberana. Así como Él muestra misericordias según su voluntad, también endurece a quien quiere endurecer. ¿Pero qué significa eso? Dios obligó a Faraón a rebelarse. ¿O Faraón ya era rebelde antes de que Dios lo endureciera? Leamos. El endurecimiento del corazón de Faraón se menciona a lo menos 15 veces en Éxodo 7, capítulo 7 al 14. Observamos los dos tipos de descripciones. Faraón endureció su propio corazón, Éxodo 8:15, versículos 19, 32, como ejemplos. Dios endureció el corazón de Faraón. ¿En qué capítulo? En el capítulo 9, versículo 2, capítulo 10, versículo 1, 20, 27. Después, Faraón ya se había endurecido su corazón. Le dijo, que listo, mijo. Eso es lo que usted quiere. ¿Listo? ¿Cuál ocurrió primero? Les acaba de decir la lección. La rebelión de Faraón. Como Faraón, todos hemos nacido en pecado. ¿Vas a seguir siendo niño rebelde o vas a someterte al Señor? Dios le dio a Faraón oportunidades de arrepentirse al revelar su poder y su palabra. Pero en lugar de rendirse, Faraón resistió a Dios. Y esa resistencia se hizo más fuerte. Mire, el único rechazo que no puede perdonar el Señor es el rechazo del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces va a seguir el Señor hablándote a tu corazón y tú vas a seguir rechazando? ¿Cuántas veces? Porque va a llegar a un punto que te va a dar lo que tú quieras. No me quieres. Si quieres seguir jugando conmigo, listo. Ya no vas a escuchar ni trueno ni suena del Espíritu Santo. Eso es lo peor que puede pasar, que ya no escuches la voz de Dios, que ya no escuches el llamado
que te dice que regreses. El mismo solo sol que derrita el hielo endurece la arquilla. Dice Warren Wiersbe. El problema no era Dios, era el corazón de Faraón. Las plagas que llevaron a Israel a confiar en Dios llevaron a Faraón a rechazarlo más. En vez de ver el poder del Señor, con cada plaga que mandaba el Señor, él se estaba burlando de los dioses de Egipto, del mundo, para decirle quién era el Dios real, el Dios verdadero, el Dios vivo. Y aún viendo esos milagros, se endurecía más y más y más, con mucha más rabia, rechazando al Señor. El mar rojo que salvó a Israel destruyó a Egipto. La palabra de Dios no deja a nadie igual. La palabra de Dios te va a transformar. No acerque más a Dios o confirma nuestra resistencia a Él. Esas son las dos opciones. O nos acerca más al Señor, o nos va, viene con la espada y seguimos luchando y resistiendo el llamado del Señor. Mateo 11:15 dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Este mensaje es para usted. Si usted está escuchando hoy, este mensaje es para usted. Faraón rechazó escuchar, y entonces Dios lo entregó a la dureza de su corazón. El endurecimiento de Dios nunca es arbitrario, es un acto de juicio. Pablo describe este mismo patrón en Romanos 1:24-26, por lo cual también Dios los entregó a la inmundancia. Por esto Dios los entrega a pasiones vergonzosas. Cuando las personas insisten a rechazar a Dios, Él eventualmente las entrega a sus propios deseos. Eso es exactamente lo que pasó con Faraón. Él endureció su propio corazón en rebeldía. Dios confirmó su decisión solidificando su endurecimiento. Faraón terminó siendo un ejemplo del poder y la justicia de Dios. Pero Dios no fue injusto. Faraón tuvo muchas oportunidades de arrepentirse. Vio milagros increíbles. Escuchó las advertencias de Moisés. Aún así se negó a obedecer. Éxodo 5:2 dice: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Esa es la rebelión de Faraón. ¿Quién es Jehová? Yo soy mi propio Dios. Yo soy el rey. Yo soy el faraón de Egipto. Yo soy el fuerte. El tiguerazo. Algunas personas pueden sentirse lamistadas por Faraón, preguntándose, si Dios lo endureció, ¿alguna vez no tuvo una oportunidad? No seamos babosos. Considere esto: Faraón vio más milagros que la mayoría de las personas en la historia. Los milagros no salvan a nadie. Tuvo a Moisés, uno de los profetas más grandes, hablándole directamente. Tuvo múltiples oportunidades de arrepentirse. Rechazó a Dios en cada una de ellas. ¿Cuánta gente no viene a la iglesia semana por semana y sigue rechazando con sus acciones? Si los milagros fueran suficientes para salvar a alguien, Faraón se hubiera arrepentido. Estos ministerios de milagros y de cosas sobrenaturales. Mucha emoción y tristeza por mi pueblo.
Por eso es que vamos a predicar ese mensaje la semana que viene sobre las cosas del Espíritu Santo. Pero los milagros no cambian los corazones. Lo vimos en el tiempo de Jesús. ¿Cuánta gente no se arrodillaba porque querían la comida gratis? Querían ver los milagros, el espectáculo. Pero al fin solamente quedaron 12 que se quedaron con él. Muchos que lo seguían. Hoy serían las iglesias llenas. ¡Ay, sí, mira los milagros! ¡Ay! Pero ¿cuántos de ellos realmente siguen a Dios? Esto explica por qué algunas personas pueden escuchar una predicación poderosa, pero en la obrar de Dios y aún así rechazarlo. La pregunta clave no es de Faraón, pero ¿cómo responderás? ¿Cómo usted va a responder? Yo les he dado las historias, le he explicado la Biblia a lo más profundo que pueda en el tiempo que tenemos. ¿Permitirás que la verdad de Dios ablande en tu corazón como Moisés? No era un hombre perfecto. Moisés mató a alguien, ¿sabían? O lo resistirás como Faraón hasta que tu corazón se endurece. Dios no quiere tu billetera, no necesita tu dinero, no quiere tu boca, Él quiere tu corazón. Es tiempo de ponerse serio con las cosas del Señor. Romanos 9 nos obliga a enfrentar una realidad profunda. Dios es soberano sobre la misericordia, Dios es soberano sobre el juicio y Dios nunca es injusto. La diferencia está en cómo respondemos. Pablo nos advierte en 2 Corintios 6:2. He aquí, ora el tiempo aceptable. He aquí, ora el día de salvación. Mañana no es prometido. Mañana no es prometido. Yo les digo esto cada semana. Hoy es el día para ponerse serio con el Señor. No sigan jugando. Si escuchas su voz hoy, no endureces tu corazón. Antes de orar, quiero recordarles que la próxima semana tomaremos un breve desvío para abordar un tema importante. Conceptos erróneos sobre el Espíritu Santo en Romanos 8, versículos 9 al 11. Muchos tienen ideas equivocadas sobre el papel del Espíritu en nuestras vidas y tomaremos el tiempo para analizar lo que realmente dice la Escritura. Luego regresaremos a nuestra serie en Romanos 9 a 11. Porque Dios, la iglesia no ha reemplazado a Israel. Espero que nos puedan acompañar. Oremos. Y gracias por estar acá. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este día. Gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, que los escogiste, Señor. No por nada que hicimos. Nadita. No fueron por mis obras, por lo que a los ancianos, a los viejitos con que ayudé, a los bebés que visitamos en los huérfanos. Nada de eso. Es solamente por tu soberanía, es solamente por tu misericordia, es solamente por la cruz que somos justificados. Te damos gloria a ti, Señor. Amén y amén. Dios me lo bendiga.